Hola, buenos días. Soy Andrés Boix, soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia y la idea es hablar hoy sobre algoritmos e inteligencia artificial empleados por los poderes públicos y a partir de ahí comentar un poco cuáles son los problemas esenciales que se plantean y la recomendación de la UNESCO de 2021 sobre sobre la ética de la inteligencia artificial, que de alguna manera nos da muchas pistas sobre cuál puede ser la solución normativa para alguno de estos problemas. Básicamente, de lo que vamos a hablar es de esto. Vamos a hacer una referencia muy rápida a lo que es la inteligencia artificial y los algoritmos, los problemas que suponen. ¿Cuáles son estos problemas? Especialmente cuando hablamos de su uso por los poderes públicos, pondremos algunos ejemplos. Después haremos un repaso rápido a cuál es el marco jurídico en la actualidad que regula esta cuestión y a partir de ahí ya hablaremos de cómo están decantando las soluciones a partir de este marco jurídico, algunas propuestas de SUFLO y en concreto hablaremos de la propuesta de la UNESCO para tratar de perfilar con cierto detalle cuáles son las ideas esenciales que hay detrás de esta propuesta de la UNESCO, aunque bueno, sí, tampoco vamos a hacer un análisis detallado respecto de cuáles son cada una de las soluciones, porque lo importante es entender el marco conjunto. Y a partir de ahí hay una gran polémica en materia de transparencia, de la transparencia del código fuente. Revisaremos mínimamente cuáles son las opciones que se están proponiendo doctrinalmente y que alguna de ellas aparece implícitamente en la propuesta de la UNESCO respecto de esta cuestión. Bueno, pues empezando muy rápidamente lo que son los algoritmos y cómo funcionan, bueno, simplemente como sabéis, los algoritmos no son sino programas que realizan una serie de operaciones a partir de una serie de una programación en la que tú le dices a una operación que al final no deja de ser una operación matemática, le dices, bueno, pues cuando entren estos elementos, estos elementos y estos otros, bueno, pues esto tiene que determinar esta determinada solución. Un algoritmo es lo que hace una calculadora cuando dices 2 más 2, la pita sale igual y tiene un proceso interno que determina el 4. Lo que pasa es que este es un algoritmo muy sencillo y muy determinado. La cuestión es que los algoritmos cada vez permiten hacer más cosas. A medida que tenemos más potencia de computación y más potencia de tratamiento de datos, se pueden hacer muchísimas más cosas. Y no solo eso, sino que el determinismo del propio algoritmo está ya en estos momentos muy matizado por la propia posibilidad de desarrollar inteligencia artificial, que significa básicamente que al algoritmo le dices cuál es la finalidad que tiene que buscar, pues, qué es lo que a partir de esos procedimientos matemáticos tiene que maximizar, pero luego él mismo, por el ensayo de error y mucha potencia de computación, puede ir determinando cuáles son las mejores estrategias para conseguir esto. Y esto aleja en cierta medida el determinismo. Si encima tenemos estos mecanismos de no determinación combinados con deep learning, machine learning, ¿no? Como queráis llamarlo, y las redes neuronales, que ya sabéis que permiten potenciar todo esto si cabe más, bueno, pues hay un problema de lo que se suele llamar black box, de una cierta indeterminación, y es que no siempre vas a saber exactamente qué es lo que va a salir a partir de lo que has metido. Pero bueno, al menos puedes conocer, si conoces cómo es el algoritmo, cuál es la lógica respecto de lo que entra y lo que sale, por qué entra y por qué sale y qué es lo que está buscándose. Bueno, sobre esto no os voy a contar mucho más porque en otros vídeos lo tenéis y además tenéis mucha explicación y además hay libros muy buenos. Este primero que os he puesto ahí de Max Terman, yo creo que es una introducción que está muy bien, está también en castellano, sobre cómo funciona la inteligencia artificial y cuál es su previsible desarrollo. Y lo que me interesa es que él explica un poco cómo funcionan todas estas cuestiones, los elementos de indeterminación. Y me interesa que él explica cómo, pues bueno, previsiblemente, tarde o temprano tendremos un problema de control en la medida en que esta indeterminación sea muy grande, cómo se puede intentar controlar esto técnicamente, científicamente, y cómo también se puede intentar controlar jurídicamente. De hecho, el libro habla de una conferencia internacional que se llevó a cabo en 2017 entre grandes expertos en materia de inteligencia artificial, que es la conferencia de Asilomar, sobre cuáles tenían que ser las cautelas que jurídicamente a nivel internacional había que tratar de implantar para evitar problemas respecto del uso de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial muy avanzada, sobre todo la inteligencia artificial que puede ser incluso una inteligencia que llegue a ser más capaz que la propia inteligencia humana en cada vez más ámbitos y de forma incluso global. Bueno, por hacer una historia larga corta, al final ellos dicen que hay muchas incertidumbres, que tenemos que estudiar mucho esto, pero que es esencial tener una gran transparencia respecto de lo que hay. Y aunque sea caja negra, aunque sean algoritmos que tengan un elemento de indeterminación final respecto de lo que acaba saliendo, hay que garantizar
una total transparencia de las finalidades asignadas y una gran preocupación respecto de que estas finalidades sean las que nosotros queremos y que efectivamente haya una correspondencia entre cómo funciona el algoritmo y la producción de esas finalidades, porque si no podemos tener problemas serios. En cualquier caso, esto es un problema a medio y largo plazo y no a corto. Los problemas que tenemos a corto son de otro tipo. Los problemas que tenemos a corto son de utilización de algoritmos, tanto en el mundo privado como por parte de los poderes públicos, para predeterminar decisiones o para predeterminar el análisis o ayudar al mejor análisis de situaciones, que lo que va a predeterminar una determinada actuación administrativa cuando la evaluación sea de un determinado tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, usar algoritmos para detectar problemas de fraude o sospechas de fraude. Pero si esta evaluación que hace el algoritmo cada vez mucho mejor que un ser humano, porque tiene más datos y tiene más capacidad de establecer correlaciones e incluso de hacerlo imaginativamente por esta posible indeterminación que nos permite mejorar la predicción, bueno, pues en estos casos lo que vamos a tener es a unos poderes públicos que van a actuar, en ocasiones estableciendo consecuencias jurídicas y en ocasiones estableciendo una evaluación previa que les va a llevar a actuar de una determinada manera, a partir de una evaluación que se hace por un algoritmo que, en la medida en que en ocasiones introduce además elementos de indeterminación, es extremadamente importante conocer cómo ha sido creado, con qué finalidad y conocer lo más posible de él, porque cuando es el algoritmo el que va a predeterminar bien la solución, bien la activación de la administración pública, es el algoritmo el que está actuando como si fuera el código jurídico, como si fuera el tradicional reglamento que nos regula lo que hacemos o dejamos de hacer. Esto, hay un libro fantástico de Loris Lessig que habla de otras cosas, pero también habla de estas, en el que él un poco dice, es que en cada vez más ámbitos el algoritmo es el verdadero código regulador de la actuación de los poderes públicos. Pues bueno, cuando es el código regulador de la actuación de los poderes públicos, tendremos que conocerlo y tendremos que saber cómo es para poder entenderlo. Y esto es absolutamente básico y cada vez lo tenemos más claro, creo. Y sobre todo es importante porque los algoritmos, al hacer estas cosas, ¿por qué los usamos? Pues los usamos porque lo hacen mucho mejor en cada vez más ámbitos que los seres humanos. La inteligencia artificial es cada vez mejor en cada vez más ámbitos de cómo lo hacemos nosotros. Pero esto no significa que sea perfecta y aparecen problemas que pueden ser nuevos a los problemas que teníamos antes. Es decir, aunque hagamos en general un mejor uso de los recursos y seamos más eficientes gracias al uso de estos algoritmos para determinar algunas soluciones de cómo han de actuar los poderes públicos o para activar la aparición de un poder público controlando, vigilando o lo que sea, aunque sean en general mejor y más eficientes de como lo hacíamos antes, pueden generar problemas distintos, problemas diferentes a los anteriores o agravar problemas preexistentes en los casos en que no lo hagan bien. Bueno, esto está cada vez más estudiado. Hay un libro de hace ya 5 años que está muy bien, de una matemática estadounidense, Cathy O'Neil, en el que cuenta varios ejemplos de cómo los algoritmos, tanto en usos públicos como en usos privados, pueden generar problemas de, pues por ejemplo, si tú no tienes bien definido lo que quieres, pues puede haber disfunciones porque te aparezcan cosas que no tenías pensado y si no te das cuenta y no lo revisas, puedes estar haciéndolo muy mal. O puedes estar dándole malos datos y entonces los resultados serán malos. O puedes estar dándole los datos a partir de un sesgo previo que tiene la sociedad y si les das los datos con ese sesgo, lo que va a hacer el algoritmo es entender que eso es lo normal y el algoritmo no ve otras cosas de las que tú le dices. Entonces, si tú le dices que eso es lo normal, va a entender que eso es lo normal y va a acabar teniendo un diseño que va a replicar esa supuesta normalidad y entonces si tú tenías una discriminación y un sesgo, lo que va a hacer es agravarlo. Y no solo eso, sino que como va a entender que está haciéndolo bien, porque tú lo que le has dado es una programación que provocaba eso, él va a entender que lo está haciendo bien y no van a saltar alertas o alarmas. Entonces, bueno, yo os recomendaría bastante este libro porque si no lo conocéis, hay traducción al castellano además. Bueno, de los 3 que he comentado de traducción al castellano, si no lo conocéis el libro está muy bien porque define muy bien cuáles son los diferentes riesgos que tenemos, ¿no? Bueno, riesgos que si nos vamos a lo que es nuestra vida y que yo creo que todos ya conocemos, pues bueno, ¿qué algoritmos están usando tanto en el mercado, en este caso privado, ¿no? Y que van más avanzados en el uso de algoritmos que la administración pública. Pues bueno, pues sabemos, por ejemplo, que las grandes plataformas digitales que usan muchos algoritmos para identificar las pautas de consumo, y de actuación, tanto de los consumidores, pensad en Amazon o en Google, lo controlados que nos tienen, como de los propios competidores o de las empresas que están compitiendo con ellos, porque tanto Amazon como Google, que son 2 ejemplos muy claros, pero bueno, podemos hablar de Facebook, de Instagram, de cualquier red, ¿no? De Airbnb, de Uber, es decir, cualquier gran plataforma digital tiene además muy controlado cómo funcionan
los consumidores y cómo funcionan sus competidores. Y a veces incluso son plataformas que pueden recopilar datos no solo de los consumidores, sino de sus competidores. Pues, por ejemplo, pensar en Google y Amazon, que nos venden cosas, pero también tienen a ellos, a otras empresas que venden quizás cosas compitiendo con ellos. Entonces, bueno, tienen una gran capacidad de recolectar datos. Bueno, y esto les permite, a partir del uso de algoritmos, que pueden sesgar el uso de la plataforma, abusar, ¿no? Extraer, por ejemplo, mucho beneficio de la información que tienen y de cómo la procesan. Bueno, esto puede ser un problema, ¿no? Y está muy estudiado. De hecho, luego veremos que ya hay una reacción normativa a nivel europeo, la DMA, la Digital Markets Act, que trata de, al menos a las grandes plataformas, ponerles cierto coto a que puedan hacer estas prácticas, porque es un problema de discriminación y de mercado. Luego, hay otros ejemplos, el libro los cuenta muy bien, de cómo esto puede generar sesgos en cómo contratas a gente porque detectas que pueden tener ciertos problemas contra mujeres que el algoritmo pueda detectar que están en una edad fértil o que tengan interés en tener hijos y esto puede no interesar a la empresa. O sesgos a la hora de asignar ofertas de trabajo, el Servicio Federal de Empleo Austríaco detectó que tenían un algoritmo que funcionaba muy bien para casar oferta y demanda de trabajo y era muy eficiente aparentemente, pero lo hacía a base de condenar a las personas con más problemas para tener ocupación a no darles ofertas. Entonces esto hacía que el sistema globalmente pareciera más eficiente porque había más éxito en las interacciones entre quienes buscaban trabajo y las empresas que buscaban gente. Pero en la práctica lo hacía a costa de condenar a un determinado segmento de población, los que tenían más problemas de empleabilidad, por vulnerabilidad socioeconómica, por edad o por género, los condenaba a, y ya no digamos si se daban las tres características juntas, los condenaba a no recibir ofertas de empleo. Entonces, bueno, como un servicio público de empleo lo que tiene que hacer es velar justamente más aún por estas personas en mayor situación de vulnerabilidad, pues se acabó retirando el algoritmo porque aunque era aparentemente muy eficiente, lo que hacía era reforzar ciertos sesgos, ¿no? Esto ocurre también cuando hablamos de asignar algoritmos de prevención policial para determinar el riesgo de una determinada persona o el riesgo de una determinada barriada, ¿no? Pues normalmente la barriada donde hay más casos es donde el algoritmo te va a decir que tienes que ir y entonces la policía la envías ahí, efectivamente hay casos, efectivamente da apariencia de mucho éxito y cada vez el algoritmo se refuerza más en su sesgo de que en esa barriada es donde hay delitos. Y entonces resulta que son esos los que detectas sobre todo y los que vas a investigar más y a lo mejor te dejas otro. Bueno, estos son problemas ya conocidos, documentados y os recomiendo mucho el libro porque es muy interesante, pero incluso en nuestras relaciones como consumidor hay cosas que a lo mejor no procesamos y es, bueno, a lo mejor el precio fijo que trataba a todos por igual, pues es una cierta garantía, ¿no? Mientras que esta capacidad que tienen ahora de ponernos precios diferentes según nuestras necesidades, lo cual significa necesidades que a veces son porque tienes la desgracia de que te tienes que ir en un avión de un día para otro porque alguien se ha puesto enfermo. Pues a lo mejor es injusto que en ese caso el precio se te dispare, ¿no? Pero a veces es simplemente por renta y alguien dice, no, pues si es por renta es justo, porque entonces se extrae más dinero de quienes tienen más, pero menos de quienes tienen menos y les beneficia. No lo sabemos, pero un poco la sensación que tenemos y la Unión Europea en la Digital Markets Act trata de poner control un poco a esto, es que al revés, que estas plataformas lo que hacen es extraer ellos un beneficio desproporcionado a base de este gran control que les permiten los algoritmos. Lo que quiero un poco comentar, porque esto ya digo, os podéis leer el libro, y es que estos riesgos, todos ellos, son todavía mayores cuando quienes usan los algoritmos son los poderes públicos. ¿Por qué? Porque los poderes públicos tienen mucho más control sobre nosotros. Las administraciones públicas tienen mucho más control sobre nuestra libertad y tienen una gran capacidad de establecernos limitaciones que en principio, pues bueno, una empresa privada, aunque sea tan poderosa como Amazon o como Google, en principio no tiene. Esto hace que bueno, la necesidad de control y de establecer cautelas sea, si cabe, más mayor y más importante cuando estamos hablando de algoritmos usados por los poderes públicos, ¿no? Bueno, yo os he puesto ahí algunos ejemplos de casos que ya sabemos de uso por poderes públicos que suponen mucho riesgo, ¿no? Y son algunos casos conocidos y que seguro que os han hablado ya de ello. Porque tenemos el caso, pues, el control del fraude en ayudas sociales, este caso famoso Landes City, del que os han hablado además en otros vídeos, sobre un control que permitía exageradísimo de las personas que estaban en situación de vulnerabilidad social y pedían ayudas públicas, pero es que además vulneraba su privacidad, etcétera, y encima reforzaba unos sesgos y un racismo estructural que perjudicaba desproporcionadamente a familias de origen
migrante o de situación de vulnerabilidad. Bueno, pues el algoritmo directamente no se está usando porque una decisión judicial entendió que era mejor que no fuera así. En cambio, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde el año 2016, tenemos algoritmos que sabemos que pueden establecer cierta discriminación contra algunos colectivos a la hora de determinar su riesgo de reincidencia en materia delictiva y que son utilizados por los jueces estadounidenses como una supuesta ayuda, que en la práctica es más que una ayuda porque acaba predeterminando muchas veces la decisión para determinar a cuánto condenan o si dan o no beneficios penitenciarios. Y bueno, desde el Loomis Case sabemos que los tribunales americanos no solo no tienen ningún problema en que esto se siga aplicando, sino que es más, lo que consideran es que tampoco hay ningún problema en que se usen, aunque no sepamos cómo es el algoritmo, aunque sea no tanto una caja negra informática, porque como no sabemos cómo es el algoritmo, no sabemos cuántos elementos de caja negra informática y de impredecibilidad interna tiene, pero sí una caja negra jurídica. Es decir, no podemos verlo, porque entienden que es propiedad intelectual y que mientras sea una mera ayuda, aunque supuestamente, ya digo, esta idea de que es una mera ayuda luego queda muy desmentida por la realidad práctica, pues bueno, pues no te dejan ver. Y tenemos un caso español que es conocido, que es el del bono social, el caso Bosco, en el que en un algoritmo aparentemente totalmente predeterminado, hay un reglamento que dice que ciudadanos tienen derecho a conseguir el bono social eléctrico. Esto se calcula por medio de un algoritmo que tiene que coger lo que dice el reglamento y calcularlo bien. Pues bueno, hay una asociación, Kibio, que ha descubierto que no es así, que hay casos de incoherencias entre lo que dice el reglamento y lo que acaba haciendo el algoritmo, y determinado el algoritmo. Entonces Kibio ha pedido acceso al algoritmo para ver qué es lo que está pasando y no se lo da. Y los tribunales de momento han decidido que no se lo dan, ¿no? Y esto es un problema porque el derecho a tener el bono social eléctrico, que además en la actualidad es particularmente importante, resulta que de alguna manera se ve mermado por una decisión de un algoritmo que tendríamos que poder controlar y que, bueno, para controlar hay que saber por qué se dan estas incoherencias, pero no nos dejan verlo, ¿no? Y los tribunales han alegado razones, a mi juicio, muy equivocadas de seguridad para decir que no hace falta darlo, lo cual es bastante absurdo. Pero bueno, en cualquier caso esto nos revela varias cosas. La primera, que las administraciones públicas ya están usando, los poderes públicos ya están usando para muchas cosas algoritmos. Y la segunda, que tenemos un problema jurídico de control, porque va y resulta que no los estamos pudiendo controlar. Esto se explica porque los poderes públicos no quieren prescindir de los algoritmos ni ponerlos en cuestión, porque es evidente que también generan ventajas. Es decir, y es evidente y por eso los usamos. Generan las mismas ventajas que en otros muchos aspectos, porque la inteligencia artificial y los algoritmos hacen ya mucho mejor que nosotros muchas cosas, ¿no? Detectar fórmulas complejas, establecer correlaciones, ¿no? Pues igual que un algoritmo probablemente detecta mejor ahora el cáncer de pulmón a partir de una serie de datos o de la propia imagen de una resonancia magnética, y que juega mejor a cualquier juego de estrategia, etcétera, etcétera, pues bueno, también hace mejor evaluaciones. Entonces está bien tenerlos y usarlos. Entonces esto es una ventaja, ¿no? Pero, y luego además, incluso se puede decir que nos dan más control sobre cuáles son las bases de la decisión. Incluso a efectos de controlar posibles sesgos y posibles discriminaciones, nos dan más capacidad para entender por qué se está produciendo esta discriminación, ¿no? El problema de las ayudas sociales en Holanda, no en el caso Siri, sino otro, ¿no? Pues al final, si tú tenías una trazabilidad algorítmica de por qué determinadas decisiones se hacían, pues podías ver mejor si había discriminación, ¿no? También nos permite mayor transparencia, porque si al final sabes exactamente por qué se está tomando la decisión y cuál es la programación de esa decisión, pues esto es más transparente que una decisión humana, ¿no? El cerebro humano sí que es una verdadera caja negra, porque no sabemos exactamente, ¿no? Te pueden explicar la decisión, pero ¿es verdad que se ha tomado por eso? ¿Si es verdad que ese es el peso real de cada uno de los factores o hay una justificación ex post? La explicabilidad del algoritmo en este sentido es mayor que una motivación o una justificación jurídica, porque sabes que es la realidad de la explicación. Entonces, bueno, estos son ventajas, y son ventajas que tienen que ver no solo con su mayor eficiencia o que hagan mejor cosas, sino que son ventajas también desde una perspectiva jurídica y de control y de uso por los poderes públicos. Esto, pues, entonces yo entiendo, y creo que es entendible, que los poderes públicos no quieran prescindir de esto, porque tienen, evidentemente, ventajas. Ahora bien, todas estas ventajas, si os fijáis, son ventajas que se dan sí y solo si los poderes públicos y el uso por los poderes públicos de estos algoritmos está correctamente encuadrado. Si se hace sin ningún control jurídico y se hace sin permitir revisión judicial o sin permitir acceso a cuáles son las pautas de ese código fuente o cómo funciona todo esto, pues resulta que tenemos problemas. Y tenemos, yo creo que ya varios ejemplos, ¿no? Algunos los he comentado ya, de casos muy significativos en los que, bueno, pues si hay un problema de acceso al código y de efectiva transparencia de ese código, y resulta que tenemos problemas. Pues, por ejemplo, en el caso Siri, y
aunque sean razones de privacidad las que hacen que se anule el uso de Siri, en la práctica tenemos problemas de otro tipo, de miedo a que haya sesgos que explican en parte la decisión. Pues bueno, resulta que la falta de transparencia del propio sistema es que incrementaba mucho estos riesgos de discriminación y hacía que fuera muy preocupante. Pues bueno, esto explica en parte que no se haya usado. En el caso Loomis que comentábamos antes, pues esto de que se use la propiedad intelectual y otros argumentos como que el juez en realidad no lo tiene tan en cuenta de forma determinante, sino solo como una ayuda, pues bueno, parece bastante impresentable a que esto impida la transparencia del código cuando hay derechos y libertades de los ciudadanos que pueden ser tan afectadas incluso a partir de elementos de discriminación como la propia libertad personal. Y el caso Bosco yo creo que es un ejemplo paradigmático de lo absurdo que es establecer medidas de seguridad para no dar acceso ni siquiera a algoritmos que tenían que ser muy sencillitos y muy deterministas. Entonces aquí no hay ninguna razón para que haya miedo a dar el código. De hecho, es inquietante que no se. En la práctica, uno de los grandes caballos de batalla respecto de la utilización de algoritmos por parte de las administraciones públicas es precisamente esta, la transparencia del código. Porque si decíamos antes que los algoritmos, cuando son utilizados para tomar decisiones o cuando son utilizados para activar la actuación de una administración pública, porque se entiende que tiene que hacerlo a partir de una evaluación que hace de cuál es la situación, lo que está haciendo es enmarcar informáticamente, algorítmicamente, la actuación de la administración, predeterminando cómo va a ser esta. Esto es lo mismo que hacían históricamente los reglamentos, cuando predeterminaban jurídicamente la actuación de la administración. Bueno, pues tenemos que garantizar que las mismas garantías que ha habido siempre respecto de los reglamentos, las tenemos también respecto de estos encuadradores de la actuación administrativa que son de tipo matemático, informático, algorítmico. Tenemos que garantizar que en primer lugar, la elaboración de estos algoritmos sea pública, tenemos que garantizar que sea conocido el algoritmo, que lo podamos ver y que podamos entenderlo y que podamos, en consecuencia, reaccionar jurídicamente contra decisiones administrativas que dependan de él, que sean contrarias a nuestros derechos. Y para eso tenemos que conocerlo. Por eso el gran caballo de batalla muchas veces es la transparencia algorítmica, la completa transparencia algorítmica, que en general no se está concediendo. En España tenemos un caso muy conocido de cómo desde hace ya 15 años el Ministerio del Interior la policía básicamente tiene un algoritmo que se llama Biogen, que además se considera que funciona muy bien, se considera que es un gran éxito, para determinar cuál es el riesgo real de violencia de género que puede padecer una víctima que haya denunciado una situación de posible violencia de género. Y esto se usa para asignar efectivos policiales en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad para protección a la víctima. El sistema se considera que funciona muy bien y están muy contentos y hay una serie de evaluaciones internas que ha hecho el Ministerio del Interior que tienen publicadas explicando en qué medida es un éxito. De hecho, hay muchos países que nos lo quieren copiar y yo creo que todo el mundo que conoce este tema está más o menos convencido de que probablemente Biogen funciona mucho mejor que la evaluación tradicional que hacía un policía a partir de su experiencia, de su olfato policial respecto de si había un riesgo o no. Pero esto no excluye que haya algunas preocupaciones respecto de si está tratando igual de bien a todas las víctimas y también si respecto de los posibles agresores también hay un trato equivalente, equitativo, no discriminatorio, cosa que puede ser poco inquietante si todas las medidas que dependen de la evaluación que hace Biogen tienen que ver con la protección de la víctima, pero empieza a ser preocupante si, por ejemplo, Biogen se acabará usando en el futuro, como hay gente que propone, y en breve probablemente empezaremos a ver casos de uso de este tipo para restringir derechos de los posibles agresores, ¿no? Para determinar decisiones judiciales, aunque sean en temas de medidas cautelares, o incluso si en algún momento se utilizará para graduar posibles condenas o beneficios penitenciarios, etcétera, etcétera. Como por otro lado hay algoritmos ya en España que hacen, como es el sistema de RISC-CAMBIE de la gestión penitenciaria catalana. Entonces aquí tenemos el problema de que en la medida en que el sistema es un éxito y cada vez se usa más, en la medida en que cada vez se use más para determinar no solo protección policial, sino quizás restricciones a libertades de otras personas, en la medida en que el algoritmo, por su propio éxito y la propia experiencia, se hace más complejo y a lo mejor acaba incorporando elementos de inteligencia artificial y de black box no determinista que a día de hoy, al parecer, el algoritmo aún no tiene. Pues en la medida en que sea cada vez más exitoso, cada vez más complejo, cada vez más importante y cada vez se use para más cosas, incluyendo preservar no solo los derechos de las posibles víctimas, sino limitar la libertad o algunos derechos de los posibles agresores, bueno, pues en este caso no se podrá sostener la situación actual de
mucha opacidad, más allá de lo que quiere dar el gobierno de España respecto de cómo funciona el algoritmo. Y esto yo creo que el gobierno es más o menos consciente. Recientemente el propio Ministerio del Interior anunció en una noticia de prensa que el algoritmo poco a poco iba a ser auditado. De hecho, el anuncio que hicieron es que un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia, de los que quienes trabajamos en los proyectos de investigación en esta materia en la Facultad de Derecho formamos parte, pues eran uno de los equipos o el equipo al que de momento tenían la idea de dar cierto acceso externo para poder empezar a auditar, lo cual no significa ver las tripas del algoritmo en público ni que sea transparente, pero bueno, es un avance, ¿no? Es la demostración de algo muy obvio, es cuanto más use los poderes públicos estos algoritmos y más cosas hagan estos algoritmos y más afecten a los derechos y libertades de los ciudadanos, más control hay que tener. Y no se puede mantener la situación actual en la que estos algoritmos funcionan con una gran opacidad. Una gran opacidad, ¿por qué? Porque depende de la propia administración pública decidir lo que enseñan o lo que no. Y este es el problema del actual marco regulador a nivel europeo y español también. El actual marco regulador europeo se basa en el artículo 22 y el artículo 15 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que os lo han explicado también en otros vídeos, pero simplemente recuerdo, ¿no? Hay un par de reglas muy claras. El artículo 22 lo que dice es que una decisión exclusivamente basada en decisiones algorítmicas automatizadas que afecte a derechos de los ciudadanos o a sus intereses no es admisible y el ciudadano puede exigir que no se dé respecto de él. Y esto se combina con el artículo 15, 1H, en el que hay una referencia a que hay que saber cuando hay decisiones informáticas cuál es la lógica que hay detrás de estas decisiones informáticas y cómo funciona esto. Esto es una normativa general desde la perspectiva de protección de datos hecha para sujetos tanto privados como públicos desde la Unión Europea. Y entonces, bueno, aunque es lo que tenemos, es bastante insuficiente. Es bastante insuficiente en primer lugar porque no está pensada para hacer frente a los retos de la inteligencia artificial, sino para proteger datos. Aunque sea lo que estamos estudiando, son cosas distintas y es insuficiente desde la perspectiva de protección. Y en segundo lugar, porque esto está pensado para todo y para los poderes públicos es particularmente ineficiente. Es particularmente ineficiente porque, como digo, los riesgos, cuando son los poderes públicos los que lo usan, son mayores, no menores. Y si os fijáis en el artículo 22, en el artículo 22.2b, en el fondo permite que por una norma con rango de ley se establezcan excepciones a esta idea de que no puede haber decisiones completamente automatizadas, y lo que suele ser frecuente, pasa también en España, es que la administración pública o los poderes públicos se autoexcluyen, ¿no? De hecho, en España, la ley 40/2015 sobre decisiones automatizadas en el artículo 41.2 sí que las permite totalmente automatizadas cuando son a cargo de los poderes públicos, con lo cual se excluiría el 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Esto es algo bastante habitual. Tenemos un colega en la Facultad de Derecho de Valencia, José María Gerlich, que esto lo llama Drittwirkung inversa. La Drittwirkung, ya sabéis que es esto de que los derechos fundamentales que en principio vinculan a los poderes públicos y tienen la obligación de protegerlos a los ciudadanos, se entendió que esto era insuficiente y que también debían obligar también a los ciudadanos en sus relaciones con otros ciudadanos, a sus relaciones entre privados, en alguna medida, ¿no? Pues en este ámbito pasa, y lo explica muy bien este colega nuestro, José María Gerlich, hay una especie de Drittwirkung inversa, y es que es bastante general que pasa lo contrario de lo que tendría que ser, que es que los poderes públicos están menos ligados que los poderes privados, cosa que no tiene ningún sentido. Tendría que ser al revés, siquiera sea porque hay más riesgos cuando estamos hablando de los poderes públicos. Pero bueno, el marco jurídico en casi toda Europa y en España también es este, ¿no? Bueno, pues pueden hacerlo, pueden usarlos, y además los pueden usar 41.2 de la ley española si dan una explicabilidad, como la del 15 del Reglamento General de Protección de Datos, pero una explicabilidad muy genérica, una explicabilidad muy de, bueno, pues que se diga quién es el responsable de este algoritmo, este programa que está corriendo y que es usado, y que, bueno, que más o menos se dé una cierta explicación de cómo funciona, y ya está. Pues esto es manifiestamente insuficiente, ¿no? Y lo será cuando sean usados cada vez más, ¿no? El ejemplo de Biogen que os he puesto creo que es significativo, ¿no? Pues podemos aceptar esta situación, o se ha aceptado durante estos años porque era incipiente, porque se usaba solo para medidas de protección, porque no había inteligencia artificial profunda en el algoritmo, pero a medida que lleva ya mucho tiempo, lo usamos mucho, sabemos que es muy exitoso, como es muy exitoso lo usamos cada vez más, lo empezamos a usar con un algoritmo cada vez más sofisticado y menos determinista, y encima resulta que pretendemos empezar a usarlo en breve para alguna cosa que vaya más allá de proteger a las víctimas y también limitar derechos, pues bueno, en este caso empieza a ser inadmisible que el marco jurídico de control sea únicamente este.
Esta situación ha provocado que, evidentemente, empecemos a tener respuestas jurídicas que intentan mejorar la situación. Y una de ellas es de la que voy a hablar más yo ahora, ¿no? Que es la recomendación para la ética en el uso de la inteligencia artificial de la UNESCO de 2021 respecto de cómo la tienen que usar los poderes públicos. Que por ejemplo, digamos que va en la línea de desarrollar esta idea del artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos Europeo y focaliza mucho su atención en la explicabilidad, ¿no? En una especie de evaluación de explicabilidad, ¿no? En los parágrafos, en los considerandos 37-41 o en los puntos 37-41 de la recomendación hay un gran foco en esta idea de explicabilidad y cómo puede ser suficiente a la completa transparencia. Lo cual significa que estas nuevas guías de soft law suponen un avance, ahora veremos en qué términos, pero no van más allá no llegan a superar esta idea de que la completa transparencia es lo que tendría que ser exigible. No llegan a ese punto. No llega a ese punto la declaración de la UNESCO, ahora luego lo veremos. No llega a ese punto, como hemos visto, el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene el artículo 15 y en el considerando 71 lo explica un poco y concreta algo más, pero sin exigir la completa transparencia, y tampoco lo hace otro elemento de soft law como la Carta de Derechos Digitales española de 2021, que tiene un artículo 25 sobre derechos relativos a la inteligencia artificial cuando se le aplica a ciudadanos y un artículo 18.6 sobre derechos relativos al uso de la inteligencia artificial por los poderes públicos, que tienen mucho más detalle que el 41.2, tienen mucho más detalle que el 15 del Reglamento General de Protección de Datos y el 22 del Reglamento General de Protección de Datos, pero que no superan la idea de que por ley se pueden establecer excepciones en favor de los poderes públicos y no superan tampoco la idea de que pueda no exigirse una completa transparencia del algoritmo. En este sentido, aceptamos que la predeterminación de la actuación de la administración hecha por algoritmos, hecha por medios informáticos, tiene menos garantías que la que hacemos por medios jurídicos, por medio de un reglamento al que, por supuesto, sí que le exigimos una completa trazabilidad y una completa transparencia. Tampoco la recomendación de la UNESCO logra superar esta situación, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que sí que es una recomendación ambiciosa, que va mucho más allá de lo que tenemos hasta la fecha y que tiene unos objetivos ambiciosos que van en la línea de imponer a los gobiernos públicos, a los poderes públicos cada vez más controles que van en dos direcciones. Una, los controles, medidas de cautela y protección que tienen que imponer a los agentes privados cuando sean ellos los que usan inteligencia artificial, porque esto es una responsabilidad pública, pero también los controles que se imponen desde una perspectiva propia, desde una perspectiva de la propia administración pública, el propio poder público, cuando usan ellos la inteligencia artificial. Y evidentemente, pues bueno, el objetivo es establecer un marco jurídico que no solo guíe a las administraciones públicas y a los individuos, sino que garantice una protección y una no discriminación y un no daño a los ciudadanos, ni en su situación, ni en sus derechos, y por supuesto evitando sesgos y discriminaciones. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues hay una idea muy general que a mí creo que es un poco lo que sintetiza todo el documento, que es obligaciones jurídicas concretas y detalladas respecto de cómo hacerlo hay pocas, obligaciones de establecer medidas de transparencia absoluta no hay, obligaciones de esto no se puede hacer en ningún caso tampoco tenemos, pero lo que sí que tenemos es una idea general de no hay que hacer daño, hay que garantizar que no hay discriminaciones, hay que garantizar que no hay problemas, hay que garantizar que el uso es eficiente, y todo ello a partir de una idea de evaluación, de control, de auditabilidad y de proporcionalidad. Esa es la idea básica, ¿no? Es una idea muy obvia, la idea de que hay que usarlo cuando sea más eficiente y de forma que no haga daño, pero está puesta negro sobre blanco, y lo importante no es tanto esta idea, que la tenéis en las consideraciones 25 y 26, en las propuestas 25 y 26, sino cómo se desarrolla, ¿no? Cómo a partir de esta idea se desarrollan toda una serie de obligaciones de auditabilidad, de control y de que el uso del instrumento tenga que estar pautado, ya que no con unas reglas concretas de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, usted tiene que publicarlo todo, etcétera, etcétera, así como unas reglas de procedimentalización de cómo tiene que ser su uso, que bueno, son unas garantías si se quieren más de tipo formal que de contenido, pero que permiten un encauzamiento que va mucho más allá de lo que ahora tenemos y que está muy bien. Dentro de las áreas en las que se centra la recomendación, y es lógico, una de las prioritarias es
cómo regular. De hecho, yo creo, de todas las áreas concretas, hay algunas sobre sanidad, sobre cultura, sobre educación, pero bueno, hay una sobre gobernanza, ¿no? Y cómo uso de algoritmos por parte de los poderes públicos. Es la más larga, si no recuerdo mal, ¿no? Y aquí tenemos muchas ideas. Yo no os las pongo todo, pero lo tenéis en los recitals 54 y siguientes. Pero bueno, la idea es, evidentemente, que hay que establecer unos mecanismos de auditoría, de control, de procedimentalización de cómo se usa la inteligencia artificial para garantizar que cuando la usan los poderes públicos, efectivamente se hace con ese análisis siempre de proporcionalidad, esa garantía de acceso a cuál es la lógica del algoritmo, esas posibilidades de controles quizás externos, aunque sea por terceros o por algún organismo independiente que se recomienda que se cree por parte de esta recomendación de la UNESCO, aunque no haya una total transparencia y una completa transparencia, para garantizar por mecanismos alternativos que de alguna manera llegamos a poder garantizar ese uso proporcional, eficiente y que no daña, no discrimina. Esa es un poco la gran idea y la gran obsesión de la recomendación. Si nos vamos a la Policy Area 2, lo que vemos es que todas las medidas son medidas de tipo institucional procedimentalizador, ¿no? Hay una gran confianza en el documento de que a partir de esto no solo es que avanzaremos mucho respecto de lo que ya hay, sino lo cual es indudable, sino que esto será suficiente para conseguir unos determinados objetivos de no afección a ciertos derechos y garantías. ¿No? El documento en este sentido es muy institucionalista y yo lo veo bien porque permite grandes avances, ojalá se pusiera en marcha. Lo veo mal desde la perspectiva de que, bueno, creo que una vez consigamos lo que este documento pretende, habría que ir un paso más allá, ¿no? Es decir, habría que empezar a ser más ambiciosos respecto de si estos procedimientos tienen que contener más cosas. Ya digo que, por ejemplo, es esencial y el gran debate que tenemos es la transparencia en mucho mayor medida, porque es la clave de bóveda de todo a una correcta arquitectura institucional de control. Y luego, bueno, qué desarrollos en concreto se podrían empezar a prohibir o a condicionar muy severamente de forma estricta, porque ya sabemos que generan riesgos, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho que aprender de lo que dicen los técnicos, de la propia conferencia de Silomar o de la experiencia que ya vamos teniendo. Bien, al final, por esto os pongo este último pantallazo sobre la recomendación. La monitorización y la evaluación acaba siendo clave y es prácticamente, yo creo, la obligación más concreta que de esta recomendación se dirige hacia los gobiernos que quieran emplear este documento, que ya digo es un documento soft law, como guía de sus políticas públicas. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? ¿Está teniendo consecuencias toda esta reflexión que se está haciendo en sede UNESCO y en esta misma línea en otras instituciones? Hombre, pues sí, hay algunas consecuencias. Y rápidamente para acabar, pues os comento, por ejemplo, las europeas. ¿Qué es lo que va a venir desde la Unión Europea? Pues bueno, ya tenemos una propuesta de regulación de reglamento del dato, de cómo tendrán que usar el dato, sobre todo los entes privados, pero bueno, también los públicos, pero esto está pensado para mercados privados. Tenemos un reglamento de servicios digitales que sustituirá a la famosa directiva de intermediación en servicios digitales. Pues esto está pensado sobre todo para los poderes de acceso y las grandes plataformas a partir de las cuales se generan intermediación de contenidos. Y luego tenemos la Digital Market Act, la DMA, de la que os hablaba antes, que es esta que va a imponer unas obligaciones concretas a los grandes proveedores y a las grandes plataformas de intermediación, Google, Amazon, etc. Pero sobre todo ya tenemos una primera propuesta, muy incipiente de momento, de regulación armonizada de reglas de inteligencia artificial de la Unión Europea, una propuesta de reglamento, en la que ahí sí que empezamos a ver ya algunas propuestas concretas sobre qué usos estarán prohibidos, qué usos estarán completamente prohibidos, algunos relacionados con la seguridad, ¿no? El control por cámaras de seguridad con reconocimiento facial generalizado, los deepfakes que no se puedan detectar y no se pueda saber lo que es. Bueno, estos serán directamente cosas que estarán prohibidas. Y luego hay una serie de actuaciones de tipo policial que sí que son aceptadas, o de control por parte de los poderes públicos de algunas actuaciones, o de determinación de políticas públicas, que lo que van es a ser sometidas a controles mayores y a mayores exigencias, porque se entiende que pueden generar problemas de discriminación. Paradójicamente, de nuevo, esto no va solo para los poderes públicos, sino que es una regulación armonizada que bebe mucho de esta herencia de lo que veíamos del
Reglamento General de Protección de Datos, auditabilidad, explicabilidad y lo que son las recomendaciones de la UNESCO, procedimentalización, posibilidad de auditoría, de monitorización externa, de control, de seguir unos determinados pasos, seguir unas cautelas, que haya una posibilidad de control externo por parte de una administración independiente autorizada o incluso por parte de controladores privados que tengan esta especie de condición de auditores externos, igual que hay auditorías en materia económica en los mercados. Bueno, pero va y resulta que de ahí no pasa, ¿no? Tampoco la propuesta de regulación europea, ¿no? Todas estas propuestas que tenemos son bastante coherentes en la línea de no pasar de ahí y en ningún caso llegar a la completa transparencia. Simplemente comentaros, y con esto acabamos, que esto es uno de los elementos más criticados, tanto de la propuesta UNESCO como de esta propuesta que, bueno, las recomendaciones de regulación desde una perspectiva ética del uso de la inteligencia artificial de la UNESCO, como de esta propuesta de reglamento de uso de inteligencia artificial a nivel europeo. Esto es una de las cuestiones más controvertidas, sobre todo cuando hablamos de algoritmos usados por los poderes públicos. Hay una creciente preocupación porque no se conciba, al menos para muchos de ellos, una obligación de transparencia del algoritmo. Y bueno, la discusión es sobre si tendríamos que ir a eso o no. Se han propuesto alternativas, pues bueno, alguna es esta de la prohibición, ¿no? Que decíamos antes. Bueno, pues esto lo hace en Alemania a efectos generales en su procedimiento administrativo con las decisiones discrecionales, o por ejemplo la decisión de Naciones Unidas del derecho a la privacidad en la era digital también establece algunas prohibiciones en casos de usos muy problemáticos, o esto que os decía yo, ¿no? El artículo 5 del reglamento europeo establece algunas prohibiciones, ¿no? Esto, bueno, tiene algunas ventajas. Pues bueno, si prohibimos ya nos olvidamos del problema de si hay suficiente transparencia o no. Tiene algunas dificultades y es que pues habrá una presión para usar estos mecanismos cuando sean eficientes. Entonces, bueno, la prohibición de completo uso en casos de ganancias de eficiencia normalmente no será sostenible en el tiempo cuando estemos hablando de usos legítimos y más eficientes. La segunda alternativa que se propone a la completa transparencia es, bueno, ingeniería inversa y otra forma técnica de entender esto. Por ejemplo, Sandra Bachter de Oxford ha hablado mucho de esto. Esto es desarrollar un poco los sistemas de ingeniería inversa de una forma más avanzada. En el fondo todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros no tenemos acceso al algoritmo que calcula lo que tenemos que pagar a Hacienda a partir del programa padre, pero sabemos que hay un algoritmo detrás, ¿vale? Y sabemos cuáles son las reglas jurídicas que nos dicen lo que tenemos que pagar o no. Entonces, como tenemos acceso al algoritmo y podemos hacer pruebas, es muy fácil ver si el algoritmo en algún momento falla o se equivoca. ¿Por qué? Porque todos estamos haciendo constantes pruebas, o si no nosotros, mucha gente, para ver si funciona bien, si funciona mal, cómo optimizar, cómo no. Entonces, si hay un error o un problema, o no estás tratando bien algo, o computando bien algo, inmediatamente vas a detectarlo, va a aparecer. Bueno, esto es una solución, efectivamente, pero requiere poder hacer las pruebas, ¿no? Y normalmente los algoritmos no solo es que no se publique el código fuente, es que tampoco te dejan hacer pruebas. La propuesta de Bachter y de algunos más es que se dejen hacer pruebas. Bueno, esto tiene ventajas y es que sería fácil de poner en práctica, con muy poco cambio legal. Tiene el único problema de que no estás dando tampoco acceso al algoritmo completo, ¿no? Y también, bueno, que requiere a lo mejor cierto conocimiento técnico el poder hacer las pruebas, pero bueno, es una alternativa. La cuestión es que quizás no es suficiente siempre, porque habrá casos en los que necesitaremos el algoritmo completo para entender de verdad cómo funciona esto, ¿no? Y quizás cuanto más complejos sean los algoritmos, insisto, y más grado de indeterminación interna tengan, pues más importante será conocer cuáles son los objetivos y la programación que se ha hecho para entender qué es lo que está pasando. La tercera alternativa es la que hemos visto, es la que se basa en el código UNESCO, la tenemos en la regulación europea, ¿no? O la tenemos ya en algunos ejemplos de ciudades, pues por ejemplo Ámsterdam tiene una web en la que ponen sus algoritmos y bueno, no dan el código fuente en casi ninguno de ellos, pero explican de forma muy completa todos los algoritmos que están usando para funciones públicas en la ciudad de Ámsterdam y explican exactamente pues cómo funcionan con bastante detalle, lo explican sin que se lo pidas, lo tienen en la web. Bueno, pues esto es el mínimo al que habría que tender, esto es un poco lo que se deduce de la recomendación UNESCO, lo que entiendo que a partir de una aprobación del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea habría que hacer, aunque no esté dicho así expresamente, es una buena práctica que habría que empezar a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya digo, va en la línea de lo que dice el Parlamento Europeo, en la regulación de la Unión Europea. Pues si os vais a los artículos 10 y 13 sobre explicabilidad, ponen mucho énfasis en esto, ¿no? En la explicabilidad y la transparencia. Y bueno, yo creo que lo interesante es que esto, aunque no sea aún una obligación jurídica muchas veces, pues bueno,
lo tenemos, ¿no? Francia lo está haciendo con sus algoritmos, Amsterdam lo está haciendo, y en España tenemos ya un primer ejemplo. Además, esto se introdujo en el debate parlamentario de la última ley de transparencia valenciana con motivo de una propuesta que se lanzó desde nuestro equipo de la Universidad de Valencia. Dicimos, oiga, pues si hay que cambiar la ley de transparencia, pongan esto, que empieza a ser habitual en otros países, ya digo, Francia, Ámsterdam, que vienen los documentos y las recomendaciones europeas. Entonces, bueno, la nueva ley de transparencia de la Comunidad Valenciana, que se publicó el pasado 22 de abril, es una ley de 13 de abril, publicada en el 2 del 22 de abril, pues el artículo 16.1L ya dice que todas las administraciones públicas valencianas, tanto la autonómica como las locales, tienen la obligación de publicar qué mecanismos, qué herramientas de inteligencia artificial están usando en sus labores públicas y dar una explicación sobre el diseño y funcionamiento. Es importante además que no es solo cuando sea la herramienta la que toma la decisión final, sino cuando se tiene impacto en la decisión final, tiene impacto en procedimientos administrativos, para que no valga la trampita de decir, no, es que a ver, esto es una herramienta que usamos, pero no la única. No. Es una herramienta que están usando y en la práctica está teniendo impacto en la decisión final, pues entonces tiene que darme la suficiente transparencia y explicabilidad. Esto es un primer avance, ya digo que es el primero en España. Es manifiestamente mejorable, insuficiente y se puede ir más allá porque no hay una concreta exigencia de publicación de todo, ni del código fuente, ni se detalla mucho qué es lo que habrá que contar, pero bueno, yo creo que ya es un avance y habrá que ir viendo cómo establecemos esta cultura de exigibilidad a nuestras administraciones públicas. Hay alguna alternativa más, la tenemos en la recomendación de la UNESCO, la tenemos en la propuesta de reglamento europeo, que es, bueno, que haya auditorías privadas, ¿no? Que en esta línea de autorregulación, de lo que es muy habitual en Estados Unidos en muchos sectores, pues bueno, haya una ayuda del sector privado. Esto tiene la ventaja de que, bueno, que hay un sector que tendrá interés económico en hacerlo, que se especializará, que ya tenemos experiencia en muchos ámbitos en que se puede hacer esto, que preserva las preocupaciones de la propiedad intelectual, que a mucha gente le preocupan. Bueno, tiene la desventaja de que nos tenemos que fiar de estos partners privados, que siempre hay sospechas cuando se eligen a estos partners privados de que se exigen a los menos exigentes, que cuando hay una cierta relación de conveniencia entre quien te audita y el auditado, pues a veces hay problemas, y sobre todo que, bueno, que seguimos sin tener acceso al código fuerte entero, pero bueno, es de nuevo mejor que lo que tenemos a día de hoy. Y por último, hay una propuesta, se ve en la recomendación UNESCO, se ve en la propuesta de inteligencia artificial de la Unión Europea, de crear organismos especializados. Esto es una tradición muy alemana y la Unión Europea probablemente en su reglamento lo impondrá. Ya no será además soft law como la recomendación UNESCO, sino una imposición, ¿no? De creen ustedes un órgano especializado, ¿no? Si nos vamos a estos órganos especializados que propone el reglamento, pues ahí lo tenéis en el artículo 30. Es una última solución y la idea es, bueno, que probablemente la combinación de todas estas soluciones, pues a lo mejor nos permite un control suficiente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones rápidas que podemos extraer a partir de todo lo que hemos visto? La primera, esto se va a usar y se va a usar cada vez más. Ya las administraciones públicas usan inteligencia artificial y van a usarla cada vez más. Pero seguimos teniendo unas reservas significativas a aceptar una completa transparencia y a asumir que si esto predetermina igual que un reglamento, pues tendría que tener como mínimo las mismas garantías o equivalentes o una cierta traducción de esas garantías. Hay un elemento presupuestario, porque esto es caro, ponerlo en marcha es caro y es caro, más caro ponerlo en marcha con las garantías, pero bueno, las garantías nunca hemos dicho que sean baratas y la ventaja de las sociedades garantistas es que incluso aunque no es barato tener garantías y no es barato en muchos términos, pero también económicos, pues bueno, las garantías son importantes y las acabamos poniendo. Vamos a ir a un modelo, eso sí, en el que las administraciones van a tener que redefinir tanto cuestiones organizativas y procedimentales. Todas las propuestas, y por ejemplo la de la UNESCO, es muy exigente en términos institucionales, y también cómo se relacionan con los agentes privados. Todo esto mejorará la situación que tenemos en la actualidad, que es una situación francamente insuficiente, pero a pesar de ello creo que son todavía detectables debilidades en la construcción de alternativas que no den un completo acceso al código fuente y una total transparencia, al menos en aquellos casos en que sean algoritmos que al funcionar así por parte de los poderes públicos puedan tener efectos muy gravosos sobre los ciudadanos y que no haya ningún problema en que se vean porque no pueden ser engañados
por el hecho de saberlos. En los casos en los que puede haber situaciones de engaño, como cuestiones de inspección o cuestiones de ciertos controles, pues en esos casos habría que establecer mecanismos indirectos, como ya ocurre en otros ámbitos no algorítmicos del funcionamiento de la inspección y de los controles del Estado, donde hay algunas materias donde no se dice exactamente todo, porque pueden debilitar la propia actuación. Pero quitando estos casos, lo que habrá que ir poco a poco es tendiendo a una mayor transparencia, aunque sea caro, aunque haya que comprar las licencias, etcétera, etcétera. Porque a medida que los usemos más, va a haber más exigencia. Y esta es mi última conclusión. Y ocurre un poco pues lo que ocurre con Diogen, que cuanto más éxito tenga, más se usará, más se desarrollará, para más lo usaremos, más afectará a los derechos y garantías de los ciudadanos. Y aunque tienen muchísimas ventajas todos estos sistemas, porque lo decíamos al principio, son más trazables, mucho más que la decisión humana, más transparentes que la decisión humana, más controlables, sabemos exactamente qué está pasando, si hay un sesgo o una discriminación la podemos controlar, la podemos ver mejor, etcétera. Pero todo eso, todas esas ventajas de control jurídico respecto a estas herramientas se dan si efectivamente permitimos que se den. Permitimos. Y para ello muchas veces la alternativa mejor y más eficiente, más segura y más controlable es asumir que igual que un reglamento predetermina la actuación de la administración y por eso los tenemos que conocer, cuando es el algoritmo el que predetermina cómo se van a relacionar los poderes públicos con nosotros, pues lo vamos a tener que conocer salvo contadas excepciones. Y hacia ahí entiendo que acabaremos yendo, pero no a corto plazo, como hemos visto, como vemos de la propuesta de la UNESCO, sino más a medio y largo plazo. Básicamente porque será necesario. Esto es lo que en estos 45-50 minutos os quería contar. Espero que os haya sido de utilidad la charla, ¿no? la conversación y que bueno, que ya digo, que os haya sido de utilidad y que a partir de lo que habéis visto, ¿no? Voy a ponerme ahora en pantalla completa para que me veáis y para despedirme como es debido. Nada, pues como os decía, que espero que os haya sido de utilidad el vídeo, que más o menos tengáis una idea clara de cuál es la situación a partir del uso de inteligencia artificial por parte de los poderes públicos, y cualquier duda o cualquier cuestión me podéis preguntar o escribir en el electrónico de sandres.bois@uv.es. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo.